Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada, ¿no? De Esto es barro, Primera parada, chubascos. Hemos puesto... Hay que hacer barro. ¿Hemos puesto cronómetro? No, yo no tengo el móvil encima, pon el cronómetro. Pon Pedro, un por favor. cronómetro, Pedro. And Sunset fuera de la radio, ¿eh? Sí, un poco, un Sunset poquillo fuera de la por ahí. radio. Estamos en el Porsche que hay detrás del Ateneo. Este es Que el nos- Porsche de la Ateneo. No, sí, nos han dicho, oye, que no podéis grabar más. ¿Coiserola? aquí, chicos. Estamos aquí con Está Coiserola. guapo, Coiserola. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo estáis? Bien. ¿Cómo yo el verano? ¿Pero eso no es el programa? No, pero no, pero es que hoy no es programa vale, como vale. tal, ¿no? O sea, vamos a hablar hoy, nos vamos a poner al día de las cosas. Vale, Es que Alejandro está como preparándose un puro. Pero está lloviendo, o sea. está lloviendo, pero bueno, Es ¿tú horrible, qué opinas esto sobre es horrible. Pedro? se me va a romper los micros, chicos. Que parecía que aflojaba, pero hemos empezado y se ha Mira, puesto a llover. está usando el cortapichas este. No sabes, Es desagradable, ¿eh? no tiene ni idea. Y ya está. Y No, Corte limpio. ¿A cuánto se banca que nos echan la bronca? ¿Por fumar o por hacer el programa? A hacer ver, el programa. tema está Por que hacer el está programa yo lloviendo. les vendo un patrocinio. Ah, eso yo, es buena. yo les digo, mira, tenemos un montón de audiencia, como por lo menos 3 o 4 personas, Por lo menos, ¿eh? y vamos a decir en qué camping De estamos, repente vamos a dar somos, súper buena de repente somos Borja referencia. Escalona, ¿eh? Totalmente. O sea, de hecho yo le diría, y ahora me vas a regalar las sábanas y el alojamiento, o te hago mala publi. Mala Es verdad. prensa. O sea, un momento, ¿qué es esto de que te cobren por las sábanas de los campings? No, Yo no lo veo bien. no puedo hablar que me detienen. Yo no lo veo bien. Abro los telediarios si hablo. O sea, abro los telediarios mañana si hablo. Joder, Bueno, podemos decir por ¿A dónde cu- estamos. Que Sí, yo pero creo ¿a que cuánto iban las sábanas? 20 a pavos. 20 pavos las, o sea, todas. Están todas. Pero te las regalan, entiendo. No, no creo. No, 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 no. no. Por 20 pavos, O sea, te 20 cobran pavos por día. 5 euros la sábana, en plan. Ah, 5. Vale, Claro, vale, 20 vale, todas, vale, vale, 20 20. todas. Bueno, eso te lo puedo llegar a aceptar, ¿eh? También te digo, a mí no me hace falta. Yo duermo en el suelo. Hombre, No, y si Yo con sueño, Si ya hemos dormido siesta. es verdad, no nos si, hemos si quejado. vosotros no vais a dormir, ¿no? Me habéis hecho una foto así, me habéis hecho un robado durmiendo, Sí, Es ¿eh? un robado. robado. al fin, Tengo que así decir es. que buen culo. La verdad que lo culo estaba se me ve. pensando, pero no lo quería decir yo. Sí, sí. Buen culo se me ve. Tenías un posado muy bonito y he dicho, va, vamos a retratarlo, porque al final estos momentos efímeros Sí. no se sabe cuándo aparecerán. Sí, sí. De hecho, yo estaba como dormido. No sé si lo explico alguna vez, mis superpoderes a la hora de dormir. El Alejandro lo comprobó el otro día, tío, en Burriana. Increíble. Me duermo, ronco, hay una conversación, me despierto, respondo y sigo roncando. En plan, como duermo en proceso secundario. Y estaba escuchando toda vuestra conversación mientras dormía. De hecho, quería salir, lo primero que quería decir es, no estoy de acuerdo. Sí, no, Con todo. Sí, pero, o sea, además, ha sido gracioso porque íbamos hablando y de repente sí que a veces contestabas. Es verdad que contestabas. Sí, sí. Contestaba, pero contestaba como en una especie de sueño, en un letargo ahí que... Estaba en un trance re loco. En un trance. Aunque hoy sea un programa especial, es un Es increíble el capítulo... programa de hoy, es que está Alejandro fumándose un puro. O sea, esto para la gente que lo esté escuchando en la radio, ¿eh? O sea, os recomiendo pues, que hoy vengáis al YouTube a ver esto. Por cierto, gente del YouTube, un pie. ¡Ojo! De gratis os Ya lleváis está, esto. vaya, han sonado las capturas de... No, no, es que de verdad, o sea, la gente que lo esté escuchando solo en la radio, ya, abre hoy el YouTube, porque hoy es increíble. O sea, estamos en un camping muy cerca del Pedraforca. Que por Buah, cierto, Tenemos unas vistas al Pedraforca. Increíble. que yo estoy rellenando el agua, él está aquí para... Yo me he echado ya un poco de cerveza. No, yo tengo cerveza. Yo aquí. me Y voy a ahora tenemos que probar unas cosas. No, pero de hecho ahora abriremos unas cositas que tenemos aquí, Claro, pero que ahora aquí falta una comentaremos. intro, ¿no? el tema es... ¿Cuánto rato llevamos ya de ¿cuánto barro? rato llevamos? Te lo digo, jefe. Suficiente. Vale, claro, o sea, pero van a haber músicas aquí en este Hombre, programa y todo. la intro mínimo, ¿no? Vale. No sabemos si la nueva, pero la intro mínimo. ¿verdad? la nueva. Sí, 3 la pedazos de No va a minutos dar con tiempo 20. de la nueva. Tres Sí, pedazos de metemos minutos la con 20. intro. ¿Qué intro? ¿La nueva? Sí. ¿Tenemos Pues intro nueva? espérate. La intro nueva, es que hoy no, o sea, quiero decirte, empieza nueva temporada. No, una vez para ahora, no, O sea, por favor. Empieza Me nueva cago en tu puta madre, que te quemo con el puro, hijo, que te quemo con el Dale puro. un calo, dale Vale, un calo a la momento, chicos, avispa. escuchadme, empieza nueva temporada. Sí. Entonces, la nueva temporada, lo que tiene que ser obvio es que se va a ir construyendo poco a poco. Es decir, no podemos poner una intro que todavía no sabemos qué intro va a ser. No Sí, podemos decir pero que va a haber una intro si pero todavía no tenemos- la hay. le podemos cambiar la música, pero teníamos la intro de, No. de cosas de casa. Esto va a ¿Cómo? empezar, esto va a Esa empezar a molaba, hacer Esa molaba. Esa molaba que flipas. Sí, esa está chula. Bueno, da igual, ya veremos. No hay intro. Intro. No hay intro. Intro. Es que no hay intro. Hago la intro yo. Para, Haz tú la intro, es que esto es Vale, lo va, que quiero hago yo la hoy, intro, va. Que tú Para, crees pa, una pa. intro. Pero tú cantas. Yo canto. Vale. Bienvenidos a la temporada de Propera Parada Sardañola. Estamos en un camping por aquí y ahora Pedro te viene con el free. Ya está. Era la intro ya. ¿Os ha gustado? Bienvenidos Una a cosa. la nueva Vengo con temporada. gadgets, Bueno, bona nit i benvinguts i Bona benvingudes a un nit. altre programa de Propera Parada Cerdanyola. Benvinguts a la segona temporada del programa. Després d'una primera temporada fantàstica, aquesta
moltes més coses i sorpreses, que ja explicarem, perquè, quiero decir, hoy no es el momento para explicarlo, más que nada porque en este retiro espiritual en el que nos encontramos ahora... Bueno, poco se habla de lo buena que está la ayahuasca. Pues quiero decirte... Bueno, yo iba al lavabo y me he encontrado a Marina ayer, se me ha dicho... Y estaba un chaval, no sé, Carlas Tamayo, grabando por aquí. Sí. Alguna secta ha encontrado y ha dicho, aquí me meto. ¿Habéis visto que ahora es que, bueno, espérate, es que hay que hablar de muchas cosas. En plan, hablando de retiros. El retiro de Madrid. No, El retiro de Rubiales. lo del... Esto, por favor, que sea ya. Pero no, lo del retiro de los religiosos que de repente los despertó un DJ. Pero no es un retiro, es un festival. Un festival de religiosos. Que esto es increíble. DJ Pop. No me acuerdo. Temazos el cabrón. Sí. Rap cristiano todo. Vino una noticia que decía que su sueño era pinchar en Ibiza. Joder. Es que acabará pinchando en Ibiza, quiero decir. Acaba pinchar en Ibiza. Lo que en pequeño ponía, con niños. O sea, si hay un lugar donde es fácil ver a Dios, Es en Ibiza, ¿eh? O sea, en Ibiza... Además ahora con el fentanilo que está entrando fuerte. Sí, la tía Matilde dice que ha visto a la Virgen, cada año más creíble. ¿Cómo creéis que este año afectará el fentanilo a Sardañola? No creo que afecte. Hostia, vaya pregunta de Don Sardañola de repente. No creo que afecte. Yo es que no sé quién es el fentanilo. Yo no lo conozco. Es un cantante. Es un Se ha artista. hecho una colabo ahora con Don Patricio. Trap argentino. Sí. Fentanilo. Literal, yo creo. O sea, importación de allí. Sí, la verdad que sí. Es la movida esta de lo de Estados Unidos. Que mata. Hay una serie, ¿no? Creo que han sacado en Netflix como que habla de... Creo que es fentanilo. Sí, Zaza el italiano se llama la serie. Vale, buen vídeo, Buen vídeo ese. Sí, lo vi también. ¿Visteis que hay un argentino que está en Barcelona que grabó un vídeo por Barcelona en plan, ha llegado el fentanilo a Barcelona? Y salía una mujer trans que estaba en la calle, no sabía lo que era el fentanilo, pero obviamente el fentanilo se usa para cortar la droga. Y a la semana siguiente de sacar ese vídeo... Para cortar la droga. Sí. O sea, para cortar... o sea, para en mezclar. porciones y repartirlas. Mezclas pues, ¿Cómo yo qué sé, manejan? cocaína con cualquier droga más mala, como el fentanilo, lo vendes al mismo precio, pero sacas más cantidad. Te falta vale, calle, vale, Joel, te entiendo. falta calle. Esa es la de las carnicerías de la carne picada. Eso es. Vale, Bueno, vale. eso. ¿Visteis una noticia de muere Una mujer. trans por una palmera? Sí. Era la mujer que está grabada en ese vídeo. La persona que le cayó una palmera encima. Sí. Es su testamento ¿En serio? visual. Hay un vídeo que es eso, Dios. un argentino que hace como rollo hacer italiano, entrevistó a esta chica y una semana o dos después murió con una palmera. Puede ser el tío más gafe Sí. del mundo. Sí. O sea, si lo veo por la calle es algo corriendo. No, a mí como me entreviste ese pavo yo no contesto. Yo os lo digo, si yo les va a preguntar cuánto cobráis, corred. Corred. Que yo sepa, de momento nadie ha muerto. Bueno, Que yo pues sepa. ahí que tú sepas. Tío, estoy que viendo lo una sepas. cosa que, ¿sabes estas cosas de male urge? En plan, la urgencia masculina de ¿Sí? Sí. hacer cosas de male. ¿Qué urgencia? ¿Qué Mirad orgía? qué palo más perfecto, loco. Es verdad, Voy a buscarlo, pero no tapes la cámara. Bueno, sí, Enséñalo pero a cámara. Enseño la cámara. al final... Está muy bien hecho este palo, ¿eh? Pero es que está Sí, cortado Sí, a conciencia. y está, quiero decir, a ver, un Mira, momento. mira. Es liso. Huélelo. El otro lado es liso, tío. Mira, vamos a sonidificar un palo. Yo creo que aquí se SMR, escuchará un poco mejor. A ver. No, ¡Qué míralo, es muy buen gustoso! palo. O sea, si yo fuese un Un palo me Golden gusta. Retriever, este sería el palo que me Vale. gustaría que me Yo por un momento lanzase. pensaba que es decir, si yo fuese un palo me gustaría ser este palo. Hombre, yo creo que es lo que tenía que haber dicho. Esto es madera de castaño. Madera de castaño es el que llevas tú. La verdad que sí. Vaya castañazo, ¿eh? Este palo me recuerda a la cuenta esta de piedras.tirar. Sí, buena cuenta. Es la cuenta más respetuosa de todo Instagram. Amigos, fumar, ¿eh? Hemos tenido un... El de Amigos Fumar es muy bueno también. Tío, había uno en Piedras Tirar lanzando un adoquín el otro día. Sí, hay muy buena... Y ¿A la- un a la poli? comentario. No, Hombre, no, cabrón. al agua no. normalmente. Vale. O sea, era por Asturias, no por Urquinaona. Y, A ver, los adoquines gustan. y claro, o sea, es de piedras. Y te lanzó un adoquín desde una lancha. Y había un comentario súper respetuoso en plan de... No quiero ser yo aquí un purista del lanzamiento de piedras. De hecho, el lugar me parece muy bueno, no sé qué, pero creo que este no es el lugar para este tipo de lanzamiento. Claro. Eso obviamente no es una piedra. Y la gente es súper respetuosa, tío. En plan, como, pues tiene mucha razón, la Sí, verdad. sí, totalmente, Sí. totalmente. Yo personalmente lo haría de Puerto Olímpico. Yo creo que también. Tiro de piedra se llama. De Puerto Olímpico, Ahí, concretamente. ahí. De Barcelona. Que era más lejos. Vale. Muy bien. ¿Os parece que abramos esto? O sea, yo me parece un buen queréis, sí. momento. Abrámoslo. Mientras lo abrimos... Ah, bueno, ¿quieres contar qué? Vale, sí. Sí, cuéntalo. bueno, hemos Oye, ido sí, a va. un Voy abriendo resta- la otra, a ver si puedo con el mechero. Venga, Sola, hemos que no ido con el mechero. a comer a un restaurante fantástico que no me acuerdo cómo se llamaba, en un pueblo que era... ¿Qué pueblo era? Era Guardiola de Vargada. Da verga. Guar- Da verga. Guardiola de Yo Vargada. creo que era de verga, ¿eh? Y tenían esto que realmente se llama Gazé, Natural Energy Lo has hecho por encima. from one cup of coffee. Y esto es como una bebida energética de café. Ojo que nos llevamos mañana De una caja café. entera, ¿eh?
Y ahora vamos a hacer aquí una Le review. voy a dar un testeo, ¿eh? Wow, está apretando la lluvia. Sí. Pero apretando de verdad. Dios. Está bueno Es esto. de las mejores cosas que he probado en mucho tiempo. Voy a servirme aquí un poco para que No, la en gente coña, pueda ver el Yo color. es que tengo agua. Dios, está muy bueno, ¿eh? O sea, sí que está apretando. A ver, yo quiero probar, yo quiero probar. Tiene está- como el está- color de está una frío, cerveza ¿eh? tostada. Tiene gas, ¿vale? Y vamos a probarlo. Qué bien huele. Tiene café y gas y el agua ya la está huele, poniendo el huele, cielo. tiene un toque Hemos dulzón, visto que es de la Bisbal de Lampurdá. tostado. Vamos a David. probarlo. ¿Eh? David Bisbal de Lampurdá. Digo que... Bueno, David. vale. Bularia. Ojo, ojo, A mí me gusta Yo mucho. esto me lo pediría en el irlandés, por ejemplo. Yo me lo Si lo desayunaba. tuvieran. Pero no es bebida de irlandés esto. Yo me lo desayunaba esto, ¿eh? Esto y Está cereales. realmente bueno. Está muy muy bueno. bueno. Está muy bueno. Me, Yo- fa- me falla está que, no- muy me falla que no bueno. está del todo Coger la frío. marca, vamos a pedir patrocinio. Sí, Pero- y me falla también que esté lloviendo tanto ahora. Tío, podríamos hacer un corte de esto que acabamos de decir, en plan. ¿Queréis ya cortar? No, en plan. ¿Cuánto nosotros, llevamos? nosotros diciendo, está realmente bueno, ¿eh? Está muy bueno para el próximo fichaje del Sarda. En plan, Vale. Ponemos el fichaje y este corte. Sarda, que De facto. a día de hoy sigue estando entrenado por Oliver Vallabriga. Vaya minga. Como la versión respetuosa, ¿no? Sí, Sí, es muy que- Vaya Camping, minga. hay que- Porque hay estamos que en un chillar. camping. Estamos grabando Sí. ahora porque a las 10 es la hora del silencio. Sí, Sí. igualmente, tío. O sea, ha sido literalmente decir acción y a llover, ¿eh? Sí, sí, sí. Es la ley del señor Murphy, al Pero final. bonito. ¿Qué opináis vosotros de la lluvia? A mí me gusta. Me gusta más Eddie Murphy. A mí me gusta la Es que lluvia. la lluvia es muy bonita porque cuando... Y necesaria. Y muy necesaria. Porque cuando algo llueve, luego sale como un bonito sol. Yo, como una persona felizmente triste, estoy a tope con la lluvia. O sea, de hecho, yo ni me movería, lo haría bajo la lluvia y reivindicamos la lluvia. Por favor. Vale. O sea, Reivindicamos mientras la no lluvia. llueva mucho más. O sea, Reivindicamos esto, la lluvia. Inicio aquí. Ir limpiando el micro, tú sobre todo, que des Inicio eso. aquí mi guerra y ya abierta está. contra los paraguas. Para mí los paraguas son el fascismo. Te lo Casi juro. se le sale el micro para abajo, yo creo. Bueno. Te lo juro. A ver. Es que está mal. Los, Ahí, paraguas, ahí. los paraguas son el fascismo. Esto Eso se lo llama sé. araña, ¿no? Los Sí. paraguas es lo peor que hay en el mundo. O sea, no puedes parar algo tan bonito como es la lluvia. No lo puedes parar. Totalmente. Yo pido aquí a la gente que cuando llueva mucho salga en bañador. Eh, En vez de pillar paraguas, pilla el ¿Y bañador. si hace frío? Te No, jodes. bañador y No, saquetilla. Claro. Bueno, No puedes parar la lluvia. Chesco y yo, No se puede parar la lluvia. Chesco y yo nos hemos bañado ¿Es verdad? bajo la tormenta. Sí, sí. Bueno, no era tormenta. No. Nos ha venido un hombre y nos ha dicho, en cuanto caiga el primer rayo, fuera. Sí, que he dicho. ¿En serio? Y yo Tal le he dicho cual. al hombre, yo le he dicho a esto, digo, perdona, si el primer rayo cae en la piscina, ya está. O sea, o sea, es Da una igual ya, putada. da igual que nos salgamos, quiero decir. Claro. Pero por eso digo, en plan de. Eso sí. Imagínate, o sea, en plan de cuando caiga el primer rayo No, salir pero- ya, pero ¿y si el primer rayo es en la Hija de piscina? puta. A tomar por Mira, culo. mira. Somos todos super hombres hasta que aparece una puta abeja. ¿eh? Coño, que A se mí- me ha metido yo en la oreja. no tengo Pero porque, problemas. pues yo qué sé, se quiere cubrir de la lluvia también. Está por aquí la abeja. Vale, bueno, vamos a contar, es que es eso, o sea, nos hemos venido como de retiro espiritual para preparar lo que es un poco la temporada. Espirituoso. Así Se nos vamos, a, ocurrió a como- última hora. Bueno, tampoco es tan última hora, ¿eh? No, es hora. Es hora, estamos Estamos bien, al toque, estamos al toque. Vamos bien. Entonces, estamos aquí, vamos a estar unas horas desconectando, hablando de qué vamos a hacer, que de hecho ya hay muchas novedades que se han estado hablando y esto pinta bien, esto pinta guapo. La y que la se verdad viene, es que gente, la que se queríamos viene. hacer un programita un poco como para que vieseis... Doctor, humo al ojo. ¿Qué ha pasado? Es que no, es que lo de que este pavo esté fumándose un puro en programa... Forma parte de su nuevo personaje de la Es segunda claro, temporada. tío, me he dejado bigote. O sea, el arco del Alejandro el arco- Putero. No, pero eso ya lo era. Aquí cada personaje, o sea, en la primera temporada nos hemos presentado. Sí. Durante la segunda temporada se va a desarrollar el arco. Claro. Rollo, Claro. Alejandro cada vez va a ser más tu tío Manolo, que lleva 6 meses sin pagarle la pensión a tus primos. Va a ser el Dandy de Barcelona. Sí. tío. ¿Qué es lo que más ilusión nos hace que pase como esta temporada? A mí, Yo, que acabe el hambre en el mundo. Ojo, esto es algo que estaría guapo, ¿eh? Como primera parada, reivindicamos el hambre en el mundo. No, Debería no. haber en contra. No, Re- re- porque con hambre se come como más a gusto, entonces yo creo que debería haber más hambre como para poder disfrutar más de la comida. Claro, pero es que el problema es los sitios Un donde. momento. Sí que No. quizá en el mundo debería haber más hambre, porque de esa forma se habría repartido. O sea, no. quizá ahora mismo, A lo y yo creo que no, ¿eh? quizá ahora No. mismo en Estados Unidos hay muy poco hambre, pero si en Estados Unidos se pasase Sí que hay más hambre también, ¿eh? Sí, hay hambre, hay hambre. igual se pasaría menos hambre en África. No, seguiría teniendo hambre el 98% de abajo de la población y el 2% comería más. Ya está. Vale. O sea, harían como en los juegos del hambre, ¿sabes? Vomitar para O seguir sea, comiendo. que yo pase hambre no empatiza con nada con... No, No. como que tú te Eso quedes sin sería- trabajo. Eso sería lo que tú esperas de esta temporada, pasar más hambre. Vale. Justificar como el... Estamos viendo un perro real en directo. Está siendo precioso. Hola. El perro. Justificar como perro o los, perra? los TCAs y todos estos con... Yo es que he intentado sentir lo que siente un somalí. Yo es que he dejado de escuchar, he somalí, empezado a escuchar cuando has dicho TCA y no quiero meterme aquí. Vale, Eso vale. es. Uy. Hostia. Un amigo.
No, ojalá entre el programa. Nuevo colaborador. O Nuevo colaboradora, colaborador, yo se creo ve, que es ¿no? perra. Pues colaboradora. Van a haber nuevas colaboraciones en esta temporada, eso es Hoy algo que perros. está claro. ¿Cuánto tiempo Más llevamos de vídeos. programa? ¿Cuánto tiempo llevamos, Es que Pedro? estaría No te guay. asustes. Ha parado de llover. Estaría guay saber. En plan, hablar un poquito de qué hemos hecho estos días que no nos hemos visto. 14.50 verdad. llevamos de programa. Muy bien. Bueno, Muy 15 bien. porque he tardado en empezar. Todos, no pasa todos nada. hemos tenido nuestras respectivas vacaciones al final. Sí. Llevamos con la tontería, llevamos ya un mes que hemos estado out un poco de lo que es Propia Parada. Sí. De hecho, las redes han estado bastante ausentes. No había movimiento. Entonces, que empieza tú, si quieres, Chesco, a contar un poco qué has hecho estas vacaciones. ¿Hay algo que quiera mencionar? Yo es que tengo muchas cosas. Pero resume un poco, tampoco coge lo mejor, tampoco. Buñuel. Exacto. He ido al pueblo, al pueblo donde voy desde que soy pequeño. El pueblo donde yo me podría haber criado incluso. Ojo. Buñuel. Malcriado incluso. Sí, Buñuel, Navarra. Pueblo de muy pocos habitantes. He ido a las fiestas con 3 colegas y han pasado 2 cosas. Bueno, han pasado muchas cosas. Pero 2 cosas rápidas que voy a contar. Venga, rápido. Una, podría ser sección. La otra simplemente, pues, o sea, ya os lo he contado realmente, pero que quede en constancia de que de repente estoy de fiesta ahí, se cuelga una foto que claramente pone que estamos en Buñuel y me contacta un chaval diciendo, ¿estabas en Buñuel? Mi novia es de Buñuel y estoy aquí y me pareció verte y dije, coño, Tirándole la caña a mi novia. el de Prupera. No. Vale, ahorita te hubiese dicho, mi novia es de Buñuel y creo que está con otro. Y me echas Investiga. un ojo, ¿Puedes porfa. Investiga, por favor. Lo- Y tú te jodes, no, cállate, has he venido. hablado con los dos. Y todo bien entre ellos, ¿no? No tienen pareja ya. Ahora Les es tuya. mandamos un saludo y un besito desde aquí a los dos. Un en plan beso de a que duréis mucho. Arnau y... Su novia. Y tendrá nombre, Noelia. Noemí, creo. Noemí y Arnau. Creo. Besazo de Propia Parada. Desde Propia A Parada vosotros. os dedicamos nombre durante del el Padre, programa. del Espíritu Santo. Invitándonos O a la si boda. alguna vez- si alguna vez os queréis casar, Joel y yo vamos a empezar A oficiar bodas. oficiar Realizar bodas. Nos Ojo, quedamos en el con, cursillo ¿eh? este, No, era Hay un Noelia, fútbol. no era Hay como Noemí, un- me he hay- equivocado. yo lo he dicho, Noelia. lo he dicho bien. Noelia. Noemí no es nadie, nos hemos equivocado, es Noelia. O sea, nada. Te desbesamos la Te cara. desbesamos la cara, Noemí. ¿Tú qué tal, Pedro? ¿Cómo te han ido estas vacaciones? Pero tengo otra historia, ¿eh? Ah, bueno, vale, pues Pero cuéntala. es que esta historia va a gustar mucho. Venga, va, cuenta. Tú sabes algo, Joel, no avances. No interactúo. Es que te va a encantar esto, Alejandro. ¿Por qué? Te va a encantar. Sabéis que es una buena feria, ¿verdad? Una feria. Pensabas decir una buena. Una feria buena. ¿Sabéis una feria buena? Pues en Buñuel no es muy buena, es pequeñita. Es una feria de 2 centímetros. Así tú entiendes, ¿no? En plan, de, Sí. ¿sabes lo que es una buena polla? Pues la mía no, la mía es pequeñita, la mía es graciosa. También tengo otra cosa sobre pollas que a lo mejor lo cuento luego, no. Pero. Sí, porque ahora mismo hay público sí, menor. pues lo de la feria tampoco es apto para todo el mundo. Bueno, pues cuenta. Había el típico puesto de tiro, ¿vale? En Cataluña normalmente el tiro hay bolas que tienes que tirar. Sí. Pues en Navarra lo más común son palillos. Sí, de dientes. Eso es de. Palillos. O sea, esa gente entrenaba Vale, milicias. Pues Esa gente podría. Esa gente. Zona de requetes. Si al algún día final. hay una guerra, Una esa gente no pasa persona- por la vida. una persona me dice, quiero ir al tiro de mi grupo, ¿vale? Decide ir al tiro, lo está fallando todo y el tío, que además, un saludo, sí, no creo que vea esto, pero tiene familia Moncada, me dijo, y de repente le dice, no, siento. mira, se hace así, y le explica y nada más explicarle, tira 2 palillos. 2 palillos significaba premio, un llavero. Y yo de broma dije, llavero de España, llavero de España. No había llavero de España, había un mechero. Y de repente hay llaveros de Pikachu y el llavero que es el Pokémon legendario, Ojo, que es nada más y nada menos que el clítoris. No. Francisco Franco. puto creo. Hostia, cómo está la España interior, Me ha encantado cuando has dicho llaveros de España no había y he pensado, bueno, están avanzando, pum, llavero de No, Franco, Paquito. De España es. Joder, a ver, es que. Bueno, era. Aquí hacía mala cara. Esto ya era para el final, cuando le sacaron este diseño. Hostia, Sí, también le sacaron el esto huevo. está impreso desde hace poco, Esto se sigue haciendo a día de hoy, Hombre, había Esto un no es mo- que sobraron, Pero una cosa. hay un fandom de Franco que te cagas, pero ¿cómo te quedas que literalmente eran llaveros de Pikachu y llaveros de Francisco Franco? Es una locura. Es Icónico, Navarra, quiero icónico. decir. ¿Cuánto de Es- loco sería hacer llaveros de Prupera para Sardañola con el loguito? No es, Ojo, loco no, no se es. puede hacer. Loco no es. Me o sea, es encantaría algo que fuese bastante de estos plausible. diseños que haces así, le das la vuelta y es Pedro Sánchez. Sería increíble. Sería Llaveros de increíble. Pedro Las dos Sánchez. Españas, de cosas haces Las dos- así. Las 2 Españas. Ya ves, tío. En un lado la pija y en el otro la kinky, Está guapo, ¿eh? O sea, Bueno. desde un punto de vista puramente estético, Estético. y nunca ético, No. Exacto. está guapo. Bueno, que quiero decirte que ético en el sentido de que lo puedes llevar colgado. Que al final. Ah, eso es verdad. Boca ¿eh? abajo.
Claro. Claro. Lo colocas al Lo puedes revés. llevar colgado. O sea, bueno, o sea, al final es un llavero, lo llevas colgado. Colocar a un dictador siempre está bien. Mussolini. Además es solo la cabeza. Eso se sigue trabajando. Técnicamente ese Bueno, llavero pues es eso, antifascista. Esto es una de las cositas, un recuerdo de El, las el fiestas. highlight de tus vacaciones. ¿Podemos decirlo? Venga, sí, vamos a dejarlo así. Podría, La gente se lo podría piense. contar más cosas, pero contad vosotros ahora. ¿Tú qué tal, Pedro? Yo, muy bien. Yo estuve en el Arenal una semana ahí a base de luz, fuego y destrucción. Ha sido de los más destructivos que he estado en los últimos... Desde 2017 que estoy yendo al Arenal. Madre de Dios. El mejor movimiento que hice, que luego os contaré más detalle, hacernos record. amigos... Sí, off the record, por Vale, supuesto. Hacernos amigos de Dani. Dani, un beso en... Iba a decir en los morros, Nos pero está ahora viendo no. seguro. Sí, le voy a mandar clip. Dani, un besazo para ti. Un camarero de estos de la barra de Festi, que solo íbamos a él. Ah, sí, lo leí que pusiste algo de... Igual a O sea- Dani no le renuevan el año que viene. Si lo ves Si los del ven esto, Arenal, no. vale, vale. O sea, sabes que tienen en general como una medida del cubata hasta aquí, ¿no? Sí. Una línea. Y ellos, pues, todos iguales. Dani nos miraba a los ojos sirviéndonos el cubata y nos decía, hasta que tú digas. Y iba echando alcohol. Y entonces tú A le decías, rebosar. ya. Y te miraba y te decía, Claro, un momento, pero ¿ya? hay un tema. Pum. Y es que si Dani te miraba a los ojos, mientras tú también le mirabas a los ojos a él, había una tensión sexual en la que el cubata llegaba a regalimar Sí. hasta que al final os acabáis comiendo Sí, la boca. sí. Ese es el Eso- bueno. Eso Yo era el no objetivo. conozco cubata distinto ya. Yo sé Totalmente. que... Ah, Ya, ya, pero- yo ya paso por cubata, comida de morros y luego ya. Y luego ya está, siempre Exacto. con sentido. Muy bien. Hombre, claro que sí. Pero Si te dicen pero crack, ya nos hacía sabes, unos piquito. cubatas que no tenían sentido. O sea, hice números con el Mario y dijimos, Mario, nos hemos bebido casi 2 litros de negrita cada uno. Dios. O sea, muy loco. Y luego me di cuenta de que Y ojo O sea, que a ver si el Arenal no se va a hacer por vuestra culpa el año que viene porque han perdido dinero, ¿eh? totalmente, no, o sea, con nosotros les Se han arruinado, se han arruinado. No, me he arruinado yo. Y luego me he dado cuenta, tío, en que en Castellón la gente. No sé si alguien tiene familia en Castellón o es de Castellón, no os ofendáis. Son muy tontos, tío. Pero muy tontos. O sea, tenía un agujerito en el vaso por arriba, como para llevarlo colgado de aquí. Sí. Y le pedí una vez a uno, ponme una Coca-Cola sola, porque en aquel momento solo necesitaba Coca-Cola. La echó, empezó a regalimar por arriba, y el tío cogió todo el vaso con los hielos y lo volcó en la papelera entero. Y me viene y me dice, perdona, tiene un agujero. Y le digo, Popote otro, ¿no? no, le digo ya, pero el agujero está arriba y si lo llenas hasta justo debajo del agujero, no se cae. Y hace, ah, es verdad. Y me quedé así mirando diciendo, no puede ser lo que esto, o sea, no puede ser. Este tío va peor que yo. Cosas así. Vamos a pensar continuamente, bien, vamos a pensar bien, y a lo mejor esta persona estaba cansada El pavo cogió el Vamos vaso. a pensar bien, a lo mejor. por la no- explotación a lo mejor que es una, sufren. es una tecnología que no ha llegado a Castellón. Iba puesto de fentanilo. Sí. El señor dijo, coño, te vas a tirar un agujero. Totalmente. El Te vas cuñado a tirar era el él. agujero. Luego me dijo, chaval, hacemos números, ¿no? Pero bueno, aparte del Arenal y eso, poca cosa más. bien. Un fin de emburriana contigo, con el Mata, grabando videoclip que saldrá próximamente. Mm, Suyo, no mío. sí. No es lo que más hicimos. No. De grabar ¿Cómo videoclips, de realmente. bien comimos la paellita que te marcaste, Buah. Alejandro? Preparé una paella a la brasa, al fuego, no brasa, o sea, fue a la leña y luego en las brasas nos hicimos unos chuletones. Madre de Dios, madre Muy de bien, muy Dios. bien. Comimos muy bien en Burriana Sí. en general. Sí. En general, Ganamos ahí. muchos trofeos, Alejandro? Buah, 20 Y 10 y algo. Sí, 17 trofeos. Unos Y, trofeos, Poca cosa más. Muy tranquilo. Muy bien. ¿Tú qué tal? De Clash Royale, ¿eh? Sí. Todo es de Clash Royale. Muy buenos trofeos. ¿Tú qué tal las vacaciones? Bien, bien, No, bien. no te has cortado de nada, ¿eh? ¿Qué? Que digo que no te has cortado de nada. ¿En qué sentido que me estás diciendo? Que no has parado. Que no has se nos parado. acaba. Vale, digo, yo he dicho muchas cosas que no, ¿eh? ¿Pero qué te piensas? ¿Que yo voy con doble sentido en todo lo que te digo? Dice más de mí lo que digo que no que lo que digo que sí. Ahí está, ahí está. No, yo Vaya muy barra, bien, muy ¿eh? bien. Vaya barra, ¿eh? Me las he tomado muy bien, me han venido muy bien, la verdad, estas vacaciones. Descubrí la bella isla de Menorca, una isla preciosa. La Típico de verdad persona que- de que no ha disfrutado de una isla. Típico de, me encantó. No, Me muy ha guay cambiado. la isla. Lo peor de la isla es... ¿La isla en sí? No, lo peor Que de era la isla Menorca. son los guiris. En plan, lo de los guiris Vale. es una cosa. Deberíamos empezar a prohibir... o sea, me da igual que en España tengamos menos dinero. O sea, me da igual que en Cataluña empecemos a vivir peor. Pero prefiero eso que soportar a alemanes borrachos. Conocidos alemanes, creo que los dos únicos alemanes buenos que hay en Alemania eran Merkel y... Adolf y Hitler. No, hombre, no. Es Van Steiger. y Schwarzenegger. Ah, no, que no se puede, ¿no? hostia. Ya se llamarse Adolf ni Hitler en Alemania. Está No, prohibido. Lo han prohibido, ¿eh? Guau. Sí. Pues estuve hablando con ellos, les dije yo. Es verdad, esta no la trabajo. Pero les dije, yo sé 3 palabras en alemán. Bueno, Les dije cuidado. Frankfurt, Bien. Merkel Vale. y Halo. Muy bien. Halo. Halo, porque sola eso, creo, ¿no? Halo, Halo el y videojuego. Kartoffeln Kartoffeln. Es verdad. y Quizás- Sverun Swansea. Quizás,
Esta se la has Que inventado. no, quiere decir 22, creo. Es como Ojo. Kondichi, Ojo. es Bergen Swansea. Pues muy bien. Nada, eso, una isla muy bonito, muy buenas calas, muy buenas playas, me gustó mucho, mucho guiri, pero bueno, estuve unos días, estuvo muy bien. Y luego, yo creo que el hit de estos días de vacaciones fue que me llevé a Alejandro a subir el Pedraforca, hace nada, una semana, estuvimos por aquí cerca. Vaya Y el aventurita. pavo, una vez llegamos como al sitio donde aparcábamos para empezar a subir el Pedraforca, una montaña de las más bonitas, si no la que más, de toda Cataluña. I me coge Alejandro No y me t'oblidis dice, de Montserrat, la nostra ensenya. Clar, tu. Sisplau. Clar, Respecta a la Moraneta. me coge Alejandro y me dice, Joel, hay una cosa que no te he dicho. Tengo miedo a las alturas. Literalmente estamos subiendo una montaña que no sé cuántos metros de desnivel tiene que tener, pero hay altura, claro. Sí, Al sí, final, subes hasta 2.000 y pico metros. 2000 y pico metros son seguro. Entonces, La nada. Forca potser són 2.493. Sí, lo sabes de memoria. He tirado un triple, pero me suena. Luego lo miramos. Sí, igual. veslo mirando Pedro mientras Pues Joel no, sigue entonces, hablando. Con esto que queremos decir, que bueno, que no llevéis a Alejandro. Bueno, que una cosa que va a pasar seguro es que este programa no lo va a petar nunca, porque a Alejandro le da miedo a las alturas. Muy buen chiste, ¿eh? Muy buen chiste. Muy buen chiste, le Joel. está atacando una, Ah, una me he ido, polilla. Una polilla, está lleno de polillas. ¿Qué esto. son? Me he ido de 13 metros. 1320. 2.506. Uy, 1300, ¿por qué digo 1300? Bueno, muy bien, muy buenos metros. Lo suficiente como para que Alejandro se quedase a mitad de camino. Y me No, tuviese que mitad subir. no, me quedé justo debajo del pico, me eché una Bueno. siesta de 1 hora después de comer un bocata, mientras tú subías y bajabas. Mm. Que, te puedo decir, tiene una capacidad para subir y no cansarse, que yo la Te gustó, admiro. La gente se Sí, quedó sí, sí. flipados porque como que en el camino nos adelantó mucha gente. Porque yo soy un lastre. Fuimos subiendo, subimos bastante prontito, subimos a muy buena hora y gente nos adelantaba, pero porque iba mucho más rápida que nosotros. ¿Qué pasó? Que cuando yo dejé a Alejandro, una vez almorzados, como en la roca ese, le dije, espérame aquí, voy a ir un rato y ahora vuelvo. Empecé a adelantar yo a toda esa gente. Se quedaron flipados. Eso es un dicho africano que no es mentira. El que pasa hambre, No, corre. gilipollas. Bubalunga, lunga, dunga. Si quieres... Zunga, bumba, bumba. No, Bueno. si quieres llegar... Empezamos bien, ¿eh? Racismo. Si quieres llegar rápido, De ves nuevo. solo. Si quieres llegar lejos, ves acompañado. Es un dicho de allí, de verdad. Cultura para vosotros, Si porque quieres falta. Gracias. Muy bien. Si quieres llegar... ¿Cómo? Si quieres llegar rápido, ves Ah, solo. vale, si vale. quieres llegar lejos, ves acompañado. Pues, pues llegué más lejos. Solo me ha acompañado. Yo no sé. Yo no sé por qué me cuesta tanto subir a una montaña, de verdad. Con el puto puro en la Me boca. acabo, me No, acabo- hombre, pero esto... me acabo de dar cuenta de una cosa, y es que todos habéis hecho, excepto yo obviamente, porque soy una persona responsable, Bueno, habéis hecho planes con Alejandro en estas vacaciones. O sea, Sí. ¿por qué? Porque tú estás Porque felizmente es- triste. Porque Sí, ha sido el es único que ha verdad. estado en Sardañola solo. Entonces, es un es inciso que verdad. pasa gente por Hemos delante de la empatizado. No pasa cámara. nada, no hay incisos, esto se censura, no pasa nada. buenas. No, eso se censura. Hola, buen día. Pero sí, me he dado cuenta de eso, en plan, o bien Alejandro necesita amigos, o bien vosotros queréis mucho a Alejandro, o no me queréis a mí. O sea, También es verdad. son las... No, pero porque tú, o sea, yo cuando yo cogí vacaciones coincidió que justo tú Te habéis tenías ido al pueblo. vacaciones. Si no te hubiera dicho a ti de subir Y a ahora Pedraforca. que justamente ha Ah, vuelto no, del yo pueblo, digo que no. Yo y ahora digo que que justamente tú has vuelto del pueblo, yo he vuelto a trabajar y hemos coincidido este fin de semana. Claro. Que la verdad es que esto está siendo precioso, chicos. Está muy bonito. Ha os lo he sido de muy decir. bonito. De hecho, se está está fundando una amistad. Se está fundando Pasamos de una compañeros amistad. de trabajo, Claro. de proyecto. Esto hay que hacerlo más a amigos. menudo. La gente no lo sabe, nosotros realmente nos odiamos. Y, Claro. Nosotros nos veíamos 1 hora a la semana, que es la del programa. y siempre con Ya malas está. caras, Siempre. excepto cuando empezaba el programa. Claro. Que ahí era en plan, venga, va. Y yo de todos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? Y No sé qué. fíjate a dónde hemos llegado. Que Sí, hoy sí, sí. Chesco y Pedro duermen juntos. Es verdad. Miau. Aún no se sabe, pero si dormimos Sí, juntos, yo follamos. igual. Ojo que hay un sofá cama, ¿eh? El sofá es cama. Igual recibo abrazos. Ya podemos hablar, está el pero- sofá también. Pero está los bien. abrazos nos gustan. Ah, hay una cosa que no he dicho en mi verano, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Upa. Upa. Me ha asustado, ¿eh? Opa, la papa. Sí, también. Que me he hecho un esguince, tío. Ah, es verdad. Hace una semana. Bueno, es verdad esto. Ahora ya puedo caminar bien. Sí. No, o sea, no era lo ideal tampoco. ¿Quieres subir el venirse Pedraforca aquí. mañana? No. Voy a subir el de la cama. Vale, Ya vale. está. Las- Ese escalón como Los mucho. 3 escalones que hay para subir al bungalow. Os voy a decir el detalle de cómo me hice daño. ¿Vale? Fui con el Mario a jugar a fútbol. ¿Vale? Estuvimos 3 horas jugando a fútbol. Perfecto, acabé reventado y dije, mañana más. Fui al día siguiente, en plan con agujetas, pero soy una persona sacrificada y Muy bien. deportista. ¿Sabes? Hay que mantener este cuerpo. Muy bien. Y le digo, Mario, yo voy a estirar y calentar, porque si no me rompo. ¿Y te rompiste estirando? Calentando, tío. Digo, voy a calentar porque me conozco y me va a dar un tirón y me voy a hacer polvo, no sé qué. Y me puse a hacer lo típico de estiramientos, tal, ir al trote. Y en una de estas, yendo al trote, me pasa un balón, voy hacia el trote a devolvérselo y hago con el pie, ¡pa! Y me voy para el lado, o sea, dice, clac. Y fui así cojeando al sitio, me senté y le hice al Mario,
No. Empieza a reír y me dice, Pedro, llevamos 4 minutos aquí. Literalmente. Y le digo, y no voy a tocar un balón ya más hasta... Buah, o sea, acabas en mi vida acabas de ya. describir el 80% de mis relaciones sexuales. Yo digo, voy calentando. ¿Qué? voy calentando y Digo, bueno, mierda, me he pasado. Oye, que ya Bueno, mira, que me he roto. 8. 4 minutos solo. me he hecho la de O antes. sea, digo, es mucho 4 minutos, No, bueno, calentando. ¿Corriendo? Lo que yo quería decir Follando, era digo. calentando. Ah, joder. Joder. En el momento que dices, Me Joder. parece mucho, 10 segundos. Me parece mucho. Cualquier cosa mayor de acero. A mí, un hola ya me parece muchísimo, o sea que. ¿por qué en las películas? Sí. Es que esto se me acaba de venir esta duda. Sí. Normalmente en las relaciones siempre la mujer o el hombre suelen ir antes al baño. Antes. Pegas una ducha. Hombre, para Pegas una ducha, para acicalarse. Sí, la Sí, duchita. Claro, tío. ¿qué has comido coños tan sucios, Joel? Joel no piensa. Joel. Yo es que nunca he pensado en ir te antes al baño. cuando tienes la oportunidad te obnubilas y Oh. dices, lo que A me ver, pongan, tío. Eso pasa. Sí, O sea, Si tienes la oportunidad de darte una agüita, te la das. Quiero decir, todos nos Sí, han pero servido os una habéis dado cerveza antes un con una agua. mosca y te la has habéis comido, dicho, pues. o sea, habéis dicho, me doy ¿Sabes? un agua Para- ahora. Espera aquí. Sí. ¿Ves empezando? ¿Habéis hecho Ahora- esto? No. A mí se me ha pasado, Sí, te ha pasado. Que la. Que... Y salen por la ventana del que- lavabo. No, de ahora vengo, que la chica vaya al lavabo y yo estar ahí como. En plan de. Voy empezando. Y yo, ¿qué Hostia. hago? Pues yo, Sí me ha o sea, pasado, sí. yo siempre, o sea, yo si alguna vez se me ha ocurrido, Pero porque yo soy Eh, muy peliculero. pero yo siempre he dicho, digo, Por darle una épica y un guión, ¿no? yo siempre he pensado, ¿para qué entrar? O sea, voy a entrar ahí, me voy a lavar las manos y voy a decir, ya está. o A sea, ensuciarme de ya, nuevo, pero ¿eh? por generar la épica que te generan las películas, pero no sabría qué hacer yo. Pero suma minutos. O sea, desde que tú estás en situación, pones el crono, Es verdad. vas al lavabo y tal, y Es dices, ya verdad. llevo 7 minutos. Es verdad. Pulveriz- Y acabas Records. en los 8:30. Pum. Es verdad, ¿eh? Y no quiero cambiar Bueno. el tema así radicalmente, pero no te hemos preguntado por tus vacaciones. Alejandro. Bueno, es que nunca me preguntáis cómo estoy, Pero cómo me ha ido la si has semana. avisado todo el rato de él. ¿Por ha qué, sido el por qué- pedaforca pero y- porque he formado parte Claro. de sus Pero vacaciones? era un sujeto pasivo. Vale, Claro. vale. Ahora hay que- Y aparte de eso, ¿has hecho algo más? Y tan pasivo. Bueno, que a ver, tardamos yo- 3 horas en subir arriba. Loco, o sea, Pasivo yo, que me fumo del puro yo. los El últimos, pasivo yo. los últimos 500 metros, creo que cada 10 metros me paraba Hostia. y decía, no, o sea, tira tú. Yo desde que llevamos media hora le estuve diciendo, estamos a punto de llegar. Me pasé toda la montaña. Yo me acuerdo una vez yendo con alguien desde el ACME hasta el local, le dije, está a 15 minutos. Y cada 10 minutos le decía, está a 15 minutos. Y tardaba como 45 minutos en llegar, o sea... Bueno, al final, quiero decir, esto es como el burro y la zanahoria. Tienes El- que el- tentar, literalmente tienes que tentar a- El ir empezando más largo, ¿eh? Eso cuenta también. Sí, cuenta. Si pones el crono. 46 minutos. Bueno, entonces, aparte de eso, ¿qué has hecho? A ver, yo sí que es cierto que mis vacaciones, así un highlight, fue irme Es que también a fueron- las pero Baleares. Fueron en mayo. Claro, ese fue a principios, claro. a principios de junio, me fui a las Baleares, de hecho no había ni acabado el programa, pero bueno, no sé si lo llegué a contar, me lo pasé muy bien, la verdad, a Mallorca, como ¿Cómo más grande. Es No, mejor es una Menorca, edad. ¿eh? Pero yo no sufría guiris, tío. Ya, bueno, claro. No Hostia, sufría guiris. me pasó, o sea, hay mucho guiri en Sardañola, tío. ¿Sí? Estaba ayer. ¿Cómo? Habrá que hacer el programa en inglés, ¿eh? Bueno, no sé. Yo, ¿No, Joel? el otro día. Yeah, ayer, I think Yeah. so, yeah. I think so, yeah. A lot. antes les he puesto un vídeo en inglés y he dicho, está en inglés, ¿eh? Joel no entiende una puta mierda del vídeo. Hostia, era eran buenísimo. 15 Eran segundos de vídeo. sí, 7 Se la ha segundos. puesto a Pedro. Yo he escuchado que era en inglés y he dicho, va, concéntrate, tal. Se la ha Pedro puesto se ha a reído. Alejandro y yo ya he dicho como de, voy a escuchar más para ver si ya me entero de algo. Y ya cuando me la ha puesto a mí, he dicho... Y yo pero te digo, no lo has entendido. Ni una puta palabra. Pero es eso de decir, bueno, pues ríete cuando la gente se suele Claro, reír claro. y luego tú ya te lo trabajas en tu cerebro en plan de, guau, había dicho aquí la palabra jet. Y jet Es un con personaje del Y Valorant. no es, sí, vale. es verdad. No es un Jet avión. con Y no es un avión. No es Y Neymar. entonces, jet es ahora, Todavía, Sí, todavía. Sí. todavía, Bueno, todavía. Estaba yo con mi camiseta de Bob Burnham. ¿Conocemos al Muy buen cómico whisky. Lo Bob conozco, Burnham? lo conozco. Pues tú lo conoces también, Joel. ¿no? Sí. Entonces, voy caminando ayer que había quedado para cenar y de repente un guiri que está sentado en el Authentic, ¡Yeah! ¡Nice t-shirt! Y yo digo, ¿qué? Y me giro, me lo decía a mí, obviamente, y yo digo, Le dijiste, ¿are you talking to me? ¿Are you talking to me? yo le dije, ¿qué haces, puto guiri de mierda? Vuelve a tu país, vuelve a tu país. a mí me hablan español aquí. No, obviamente, me giré así y dice, thanks. Un ok, que es internacional, y continué. Thanks. Thanks. Y me fui. Very welcome to you. Y después vi a un señor de un patadón a un coche, pero eso es otra historia. Es otra historia que ya contaremos otro día. ¿Podemos explicar
que Ripo es bastante más caldeadita que Sarda. Sí. Yo no he ido. Este año. Ayer en las alternativas de Ripo, creo que una persona que es de Sarda cantó y empezó diciendo ¿Ah, sí? Bona nit Shelbyville. Sí. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es Shelbyville? El pueblo al lado de Joder. Springfield. Nosotros somos los buenos, Springfield, y Ripo son los malos, hostia, Shelbyville. bien empezado, ¿eh? Sí, y luego las alternativas también se cerró con una canción que era Ripollet, capital del Vallès Occidental. Hostia. Era, Sí. o sea, estéticamente es como el llavero de Franco. Esa canción es como el llavero de Franco. Joder. Estéticamente Ojo a la está bien hecha, comparación, ¿eh? era buena. Éticamente no tenéis ni puta idea. No, Es para fatal nada. eso. Para nada. Sardañola siempre. Me gusta la comparación. Sí. La he querido dejar explícita, en plan, que os jodan. Muy bien. Porque o sea- en Ripollet también hay mucha gente que vota a Franco. Hostia, no se podía votar a Franco, tonto. ¿Eh? No se podía votar a Franco. No, ya, pero que hay mucha gente que... En Ripollet hay mucha gente que no vota. Hombre, como en Sardañola. Como Pero la bueno, cabeza. es verdad, estamos ahí. Hay una persona que no diremos quién que no vota. Y no porque no tenga la edad. Eso es. Con el llavero de Franco me pasaron dos cosas. Una es, yo llevo un llavero comunista. Y entonces está la idea de llevar los dos. Ponte los dos. Pero Ni machismo ni feminismo. ¿qué al pasa? final, Que, no, que no quiero llevar la cara de ese señor. Ya. Pero se me ocurrió una idea que no hice. Pues la llevas, Pero, la llevas. pero no hice esa idea porque no iba a poder ver la reacción. Bueno, a lo mejor un comentario del Airbnb me hubiese llevado, pero se me ocurrió, ¿y si dejo en las llaves del Airbnb el llavero de Franco? Hostia. No, Y si- quédatelo y si- porque no, da y para si lo dejamos, Ya, y si lo claro. dejamos en las llaves del bungalow. No, es que yo creo que da para Tendrías que Creo hacer yo una da pa' meme. foto en el sofá del local, que es mitad del Bilbao, mitad de la Real Sociedad, Sí. con el llavero de Franco y comunista diciendo equidistancia. Elige. Equidistancia. ¿Qué la oiría en cada cual? O sea, Athletic Club... Hostia, creo que en ninguno Franco. Real Sociedad, cuidado, Sí, eran No, bastante Real no, Sociedad, no soy de cuidado. fútbol, no puedo. Real Sociedad es un poco San Cugat, ¿no? Del País Cuidado, Vasco. cuidado. No con puedo Real entrar en ese Sociedad, debate. que son un poquillo fachillas, ¿eh? Vale, pues en ese lado el de Franco y en el otro el comunista. Vale. Y otra, mordiéndole llavero como No Don voy a hacer eso en Rafael mi Nadal vida. Parera. Me tienen que Se pagar llama mucho se dinero apellida para hacer Parera. eso. Hombre, chaval. Y de mis vacaciones... Oh. No sé si contar mucho Sí, más. sí, que Joder, Checo más de el... repente le- ¿Qué haces, tío? ¿Por qué lo estás pelando? No, porque se ha pelado y digo... Me bueno, encanta pues, pelársela. Pero al funciona final- así esto. No funciona así, lo he hecho mal. ¿Y por qué lo has hecho? Bueno, porque me estaba molestando. ¿Te ha mirado mal? Me ha mirado mal. Me ha mirado mal. A mí no me hables con ese tono de piel. Te voy a ¿no? ¿Le has pasar un dicho todo canal de puro? YouTube, a lo mejor lo conoces. Hay un canal de YouTube que es un padre y un hijo Un padre y un hijo, yo lo he que visto fuman eso. puros Sí. y de repente invitan a gente despreciable a fumar puros con ellos. A Un Pascal, momento, iba a Roma preguntar- Gallardo. a Roma Gallardo. Iba a preguntar, ¿qué es lo que más se ha viralizado 37. este verano? ¿En el mundo? Sí. ¿Qué es lo que más qué? Ah, yo creo que lo del submarino. ¿Qué El lo- viral del mundo. Claro, es que han Oh. pasado mucho. El submarino. Lo Pero el más submarino viral. aún estamos en programa. ¿Sí? Sí, Sí. hablo de este mes que no ha habido programa. Ah, vale, yo, para mí lo más. Rubiales. Para A mí- nivel mundial yo creo que ahora mismo Que Rubiales. de- Yo iba a decir desde el team- Tiparraco diciendo la M-Word. No, pero, Nah, desde pero hace eso mucho- no- no. Desde el equipo de Propera Parada, obviamente queremos. Nos gusta la actualidad. Vamos a hacer que, o sea, esto no es nada justificable. Este tío es un hijo de puta misógino y Tengo todo. mucho miedo de que Estoy des tú las harto. explicaciones. Y todo, No y le todo ayudéis, lo que malo, lo diga Calvo todo. y todo lo pesado. malo que se pueda decir a este señor. La verdad es que le falta de todo, literalmente. Le falta. Le falta pelo. Le falta Le falta- respeto. Ah, vale. Digo, le falta de todo, le falta Le pelo. falta Sí, ética. de hecho, estaba el chiste ahí, iba a hacer una regla de 3 chesco aquí y se me ha jodido. Bueno, Es y, que eres muy lento, y tío. entonces, Propera Parada, la verdad, ¿Que le hemos bueno, atropellado ya? queremos que haya aquí ya una destitución, por favor. Que ya. No va a Por dimitir parte del porque ya lo he dicho. Sardañulenc. Sí, sí, sí. Poco Por se parte- habla. sí, es verdad, es verdad. Bueno, Estamos vamos a leer la estamos en el noticia. puto espacio adecuado ¿Cómo se llama el para chaval este? El del presionar. tío? Yo no lo sé, pero yo tengo la teoría que este tío no lo va a destituir. Que sí, que sí. No. Espera no. un momento. Que es que estamos literalmente en el espacio adecuado para pedir la destitución de esta persona. ¿Por ¿Cómo se qué? llama? ¿No estáis pensando que esto lo estamos haciendo a casi 5 o 4 días y medio vista de Ya, hacer pero es el mucho programa? mejor pero esto- porque si sale mal, lo cortamos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que no, aquí no se corta nada. Víctor Francos. Víctor Joder, Francos, voy a Francos. buscarlo. Buah, tengo su llavero. Víctor Es Francos. que además es en plural. O sea, es peor que Son Franco. muchos. Son muchos son francos, muchos, Víctor Francos. Ya sabes lo que tienes que hacer. O sea, Voy a buscarlo en Google, espera. Matar al calvo. ¿sabes? Ya sabes lo que Tú tienes que haces hacer. así, le haces. Porque eres de Sardañola. Si tú no haces lo que tienes que hacer, igual lo hacemos nosotros. Claro. Contigo. Amenazas, de repente. ¿Te imaginas? Para esta nueva temporada, un espacio de 2 minutos De amenazas. de amenazas. Me apetece. Que nos envíen gusta, ¿eh? Me peticiones apetece de amenazas bastante. y nosotros las comunicamos. Pero podemos hacer como amenazas muy amenazantes, pero a la vez muy poco. En plan de. Te vamos a pillar por la calle. Y te vamos a gritar cosas. Te vamos a perseguir, ¿eh? Te vamos a decir.
Rubio. Claro, amenazas como muy light, ¿no? Sí, en plan de me gusta, como ¿eh? tono solemne, en tono muy amenazante, pero realmente que no plan, haga daño a nadie. Como te pille, Como te como te pille. pille, te va a decir, tú, que lo sepas. Sí. Como se te ocurra poner un pie en Sardañola, no te vamos a mirar bien. Eso es. Así es. Así. Pero, yo le diría como violento. Como pises Sardañola, bien no te miramos. No. Bien. No. Pero A ver si violento. puedes dormir con eso. ¿eh? Bueno, espérate. ¿Qué pasó? Bueno, aquí Que es del PSC. Venga, tócate la es el polla. PSC. Entonces lo va a destituir. Hombre. Pero es que si no lo destituye, Carlos Cordón es el Carlos, siguiente. o sea, Carlos. esto está en tu espalda. Carlos. venga. Llamadita a Carlos Cordón. Hombre, ¿Te imaginas? ¿Podemos llamar a Carlos? Ninguno de nosotros tiene ahora mismo el teléfono No, pero de yo te lo Carlos, consigo, ¿no? ¿eh? Directo. No, pero podemos hacer una captura a esto, mandárselo al Carlos y decirle: Carlos Cordón, mueve hilos. mueve hilos, mueve cordones, Carlos. Exacto. Mueve... Sé quién tiene el número, o sea, me lo pueden pasar. Ya lo conseguimos. Lo conseguimos de alguna manera. ¿Cómo os ha ido la semana? Buah, te Ojo, imaginas, ¿eh? no, es que vaya pregunta de mierda después de lo que hemos dicho. Te iba a decir Pero- a miércoles que En estamos. plan, es gracioso porque. Ah, no. A mí. Bueno, es Víctor Francos, el nuevo secretario de Estado del Deporte, desde hace nada, literalmente. Bueno. O sea, le han puesto ahora mismo y puede hacer ya como su acto más de. Y más lo ha responsable. puesto Rubiales. No, lo ha puesto don Pedro Sánchez. Ahora que, o sea, habéis preguntado de la semana, pero yo estos 4 días que he estado en el pueblo, cuando han pasado, digo, no sé si han sido, me ha dado la sensación de que han sido muchos días o un día muy largo, en plan, como un único día muy Eso largo. pasa, ¿eh? ¿Vosotros os pasa esto? Eso me pasó en Burriana. Sí. Me pasó en Burriana. Porque la primera noche no dormí bien y tal, y era como cada 2 por 3 me Será por levantaba, me levantaba a mear, me levantaba a dar No una porque vuelta. bebisteis agua de los floreros, ¿no? No, de hecho, alcohol precisamente no hubo mucho. Bueno, yo he dicho Y eso. otras cosas tampoco. Vosotros Tampoco. insinuar lo que queráis. Sí. Pero Dieta eso pasa cuando vegetariana. vas con el coro apagado y las luces encendidas, que otra noche se te hace de día. Ya Eso se es. te junta la semana y. Yo si ¡puf! veo luces encendidas, ahora patadón al coche. ¿Habéis visto? Perdone, ¿habéis visto que se ha despejado y tenemos ahora un fondo? Está siendo precioso. Está bonito. Pero fíjate el fondo. Qué bonito, ¿eh? La verdad es que Despejado, hay una, no sé Que- si se verá en el plano, pero hay una ermita ahí detrás. no se verá. Mañana domingo vamos a ir a Se hacernos una escuchan, visita. se escuchan los pajaritos. Podemos hacer un poquito. ¿Se escuchará el ruido ambiente? A ver, silencio. ¿Te has Me ido hago eco. a comprobar qué tal va todo? Hago eco. ¿Qué tal está yendo todo? ¿Bien? Se ve bonito, dice Chaco que se ve bonito. Yo estaba intentando contactar con Víctor Francos, hoy no va a ser posible, pero lo vamos a traer al programa. Lo me vamos a gustaría traer. traerlo. No, Solo si toma la decisión correcta. vamos a Si toma traer, la decisión si correcta. no, Te vamos a mirar muy mal. vamos Sí. a traer un día a Oliver Vallabriga, eso seguro. Eso seguro. Eso seguro. ¿Qué invitado Y a Oliver Atom. gustaría mucho conseguir esta temporada? ¿En clave Qué bueno. Sardañola o en clave Invitado o general? invitada. En clave general. O sea, de Vamos la a poner nuestras metas Hitos. para la temporada. Un momento, Pues ¿os acordáis que hicimos el Club de la Moche? Sí, pero Sí, eso la en el necroporra. programa No, uno. no, pero por eso digo, en plan, ¿queréis que en el programa 1 hagamos el Club de la Moche y el club de quién va a ser el invitado más top que pensamos que va a venir Para la ahora? temporada 2. Exacto. Yo creo que podríamos poner los Goals ahora. Vale, un segundo. Y también tengo que abrir, que abrir esto. Porque el último capítulo del Propera Parada que Último se capítulo, hizo en el Propera Parada Fest, Summerfest. Summerfest, siempre se me olvida el Summer. En el Propera Parada Te va Summerfest, borracho todo el summer. sí, pasé un cerdito, una hucha de un cerdito y pedí a la gente que me rellenase esto para pagar una multa. Entonces, ahora me ha venido ya la No multa vean lo que me costó cerrar el cerdito. y la gente ha metido de todo Vamos a ver, menos dinero. menos dinero. Ullo, qué asco, qué asco. O sea, han metido un chicle Has mascado. metido un chicle mascado. A ver. ¿Es esto? Aguántame cosas. Buah, qué asco me está dando Un esto. ticket de 50 euros. Mira, un ticket de 50 euros de algún lugar, no Una sé. foto. Posits, que una nos fan. ponen algún posit. Posits, No tiene yo pinta. creo que no voy a poner nada. O sea, esto es alguien que ha puesto aquí Es la vez posits. que más asco me da meter dedos En un agujero, en una hucha, ¿no? Porque la última vez que metí los dedos en una hucha había dinero y esta Hace tanto vez... que no meto los dedos en una hucha. Ahí de todo menos dinero. ¡Hostia, cartón! Eso- Literalmente cartón. Esto para el Pedro, ¿eh? Como no se lo ha pensado ni una vez, ¿eh? Qué chistosos. No se lo qué ha pensado ni una chistosos, vez. Qué chistosos, mis amigos. chistoso. Pero ¿sabes? está usado, ¿eh? Está bien usado. O sea, sí. Pero queda, ¿eh? Queda material Está ahí, en ¿eh? orden de gas, dice. Aquí hay... ¿Qué es esto? ¡Hostia! Ticket, regalo, ¿Ticket polla. regal? ¿En serio? visita guiada a la Casa del Agua más Bermud. ¡Ojo! Bueno, ¿En serio? ¿Para cuántas personas? ¿Para uno? una tirita. ¿usado? Pedro, cartón, para ti. Oye, ya está. Que cartón parezco yo que aquí iban a un usar en el yonki. momento. Pero se Ojo que hay arrepintieron. varios, hay varios. Oye, hay dinero, alguien ha hecho dinero de No te verdad. creo. ¿En serio? No te creo. Espérate, vamos a volcar. ¿Pero Ojalá haya cuánto? €1 y nos echamos un futbolín. ¡2 euros! Esto lo vamos a gastar en futbolín ahora, Buah. Buah. No, Cógelo, no cógelo. contéis conmigo. Hay más dinero Podemos que- hacer un vídeo luego con el futbolín. No contéis conmigo. Y decir a la persona que dejó dinero Buah, qué en asco el Prupera ¡Otro Pagado. 3 euros. 3 euros. Hostia, que pagó la mitad de la multa con esto casi. Bro, pero si das más dinero que en el Comedia de Barrio. Ya hay más Yo en el dinero. Comedia de Barrio os he dejado de todo. 20.
asco me está dando. No, sabes que hay ahí dentro, ¿no? Me acaba de dar como un... 3,45. Iba a decir, hay un condón. No es un condón. Como hay un condón, cabrón. No es un... Bueno, cuidado. Hostia, un... Es una tirita. Pero Por sin si, usar, ¿eh? por si te hieres. Toma. Pues, El condón. poca broma, que Epa, esto se puede usar perfectamente. Esto me lo guardo yo. Esa tirita igual Por si me hago la una 15 usamos, luego jugando a fútbol. por ejemplo. No es 15, ¿eh? Pues 3 Hasta 16. Oye, muy bien. Muy bien. Aplaudimos- ¿15 en aplaudimos a italiano? esa gente que puso 3 euros. ¿Se ha dado para esa gente? ¿Os imagináis que empieza a aplaudir todo el camping? Gracias por interrumpirme, porque era una broma Perdón. de mierda. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo se dice 15 en italiano? ¿Cómo? Es quindici. Vale, vale. Muy bien. buscado. Siendo tu palabra favorita. Está bien buscado, está bien buscado. ¿Qué estás haciendo? No, has hinchado un globo que llevaba ahí dentro. ¡Qué asco, Alejandro! Cosas pero están metidas en la boca, Joel. Sí, es verdad. No. Bueno, un globito. Vale, ahí un pa- globito. Entonces, vale, esto por una parte. Luego... Qué bonita está quedando la mesa, ¿eh? Sí, la verdad Vaya es que la vida moderna, Joder. Pipes. poca broma, ¿eh? Pues dejo por aquí el cerdito. A lo del palo, a lo del palo. ¡Ojo! Y cayó al suelo. Centimaco. Esos 2 céntimos son de mi Oh, madre. hay otro chicle usado, pero bien enganchado. Tú, la gente es gilipollas. ¿Cómo metéis chicles Ala, ahí, de ala, verdad? ala, No, ala, hombre. Estaba más feo yo que dije, oye, voy a pasar una hucha para que me paguéis No una está multa. usado, lo que se ha aplastado. O sea, ¿se puede comer? Por lo que sea, no. Qué asco. Qué asco, mira, tíos. Más cartón. No, asco no, nos debemos a nuestra audiencia. Claro que sí. Lo que he tirado lo voy a recoger. Pido perdón por llamar gilipollas a la gente. Pero un poco que... Pero... Un poco de razón tengo. Vale, pues guardamos el cerdito para las próximas, ¿no? Sí, sí. Hombre, chaval. No hay mejor ahorrar que poco gastar. Mentira. Si no tienes, no puedes Un gastar mecanismo tampoco. este, ¿eh? Qué buen ¿Qué- mecanismo. ¿eh? ¿Mecanismo de qué? De... Sí, de Ay, Claro, ya no bueno, hace, bueno. ya no hace difícil, ¿eh? falta romper la Pero es hucha. difícil. Es que es muy bonito. ¿Es cerámica o No es hace falta plástico? realmente romper las huchas, ¿eh? Cerámica. Cuando tienes ciertas habilidades aprendes que con un cuchillo las puedes doblar por arriba y vas sacando las monedas. Nunca lo he hecho yo eso. Está decayendo un poquito. ¿A qué hora os vais a ir a dormir hoy? A mí mañana me gustaría madrugar para subir a algún sitio de por aquí. Vale, suerte, Vas a hazlo. pasar de puta madre y me vas a traer un souvenir. Sí. Tráeme una piedra del pico del Tráete churros, Pedraforca. Joel. Es que yo no puedo por motivos médicos. Ya. Yo no puedo subir No, hasta arriba. Igual. Vete a la ermita andando. No, la ermita seguro, la ermita llevo Tráete al en cura. 15 minutos. Dile, baja, yo- cura. La que estoy viendo es la de atrás. La de atrás, atrás. Ahí arriba me gustaría llegar y Hostia. desde ahí arriba se va a ver el camping. Entonces me gustaría hacer una foto de donde vosotros vais a estar durmiendo. Entonces Claro. yo me levantaré, Qué imagino buena. que sobre las 6 de la mañana. Ahora que tú quieras. ¿Qué dices? Sobre las 6 de la mañana yo me levanto. A las 6 no estamos acostando. Pues Ni de igual puta yo me coña. acuesto. Sí, no, ni de coña. puta coña. No creo. No, sea que muy ayer tarde. fueron fiestas de Ripo y algunos llegamos tarde a casa. Yo... Valoración de la fiesta de Horario Ripo. siesta, por aquí. Valoración de las fiestas de Ripo. Casi nos pegan 2 veces. Sí. Al final la gente de Ripollet es... A ver, a ver. Ya sabemos cómo son los de A Ripo. ver, a ver. Ya sabemos cómo son. Amigables. Sí. No queremos decir nada en contra de Propera para Ripollet porque no existe putos pringados. Toma. Hasta que no Venga, nos haced un paguen. programa a la altura. Venga. Y a ver, y nos contáis. Venga, pringados. Hay programas de Pero tienen radio, mejor ¿eh? feria. No, ¿eh? ya, y tienen mejor radio que Sarda. Mejor Sí, radio que tienen Sarda. mejor radio, tienen mejor de todo, pero yo qué sé. No, de todo no. ¿Quién creéis que puso estos 3 euros? Joder. Mi madre no, mi madre me dijo, he puesto 2 céntimos. Que son los que se han caído ahí. Ah, vale. Sí. Bueno, que Eh, tenemos 3 euros con... Pero que nos van a 40 pagar y el algo, futbolín Sí, y el vamos billar a de jugar. ahora, o sea... me van a pagar la Mira victoria la ilusión al que le está billar. haciendo a Chesco. La victoria al Guau, billar. el billar te está meto una muy guapo, paliza, eh. Alejandro. No, yo en el luego billar luego soy muy bueno, actualizaremos te meto resultados. una paliza, Alejandro. Imposible. ¿Por qué no grabamos Nah. una partida al billar? Hombre, se graba. Claro que igual se se graba. puede Pero grabar. ¿por qué me queréis meter en cosas que claramente no van conmigo? Pero contigo, No, pero ¿qué va? Porque la Chesco? cámara es tuya, ¿A mí? quiero decirte, ¿Qué? porque la cámara sí que te pertenece. La cámara va conmigo. Chesco, ¿a ti no te gustan los vídeos? Pues graba. Pero no me gustáis vosotros. Ah, Pero bueno, va. Chesco, O sea, Chesco, sería ¿qué te más pa- gusta? ¿A mí? Sí. El vino, las mujeres. Y el facto. El facto y el acto. No, a mí hay otros juegos que me gustan. ¿Tienen que tener vino y o mujeres? No, el vino tampoco es muy fácil. Tampoco, No, tampoco es importante el vino, ¿no? No, queríais pedir vino blanco con carne y bueno, ya hemos pedido vino, Es que el vino blanco blanco, con el carne. vino blanco A está ver, yo bien. el vino me lo bebo. El me da vino, igual. el vino, Igual, pero- el vino, el otro, ¿cómo Vin- es? Tinto. El tinto. De- El que viene del racismo. Claro, no, porque iba a decir, digo, claro, se llama uno vino blanco, el otro, digo, no, nunca he escuchado vino negro. En Vino de catalán, color. en catalán es vinegra. ¿Vinegra? Sí. Vinegra. ¿Sí? Y cuando el vino se pica, ¿El catalán? vinagre. Yo no quiero ofender a nadie. Hostia, siempre No es- empiezan las ofensas más grandes. ¿No es un poquito racista? ¿El qué? ¿Por qué?
Porque llamar al maíz blat de moro. La verdad que ojo. Hostia, Claro, ojo. o sea, tú vas acabo de al dar paqui, cuenta ahora o sea, de al esto. paqui, al kebab y le dices... Bueno, y hablando de racismo. Y le dices... Sí, es verdad, me golpea ahí. Bueno, turco o lo que sea. No. Tú vas al amigo del kebab y le dices... no li posis Blat de moro. blat del teu. En plan, es como muy racista decir blat de moro. Sí lo es. Más racista es decir blat del teu. Bueno, ya. Pero era un personaje hipotético. Era un acudit. Era un acudit. Era un acudit. Era Es verdad un que igual hay que petit cambiar. acudit. Igual el catalán se está perdiendo el catalán igual por esto quiños. Está perdiendo el catalán. No creo que sea Se por está eso, parando pero es que Yo reivindico la llengua. o sea, podríem- al final los idiomas, obviamente, por cómo es la Ho pots dir en català, sisplau, que sociedad... és una llengua que s'està Fem- perdent. fem al final en I- català. I en aquest, Fem en en aquest, català en ara. aquest moment Hacemos del programa... quota. Sí, sí. Quota Per les català. subvenciones. Jo sempre Parlem intento posar català. la Jo crec quota. que Per les subvencions. Tots Anem a per les els idiomes, subvencions. tots els idiomes Sí. són racistes perquè la societat és racista. Molt bé. O sigui Ben dit. que tenim moltes expressions Bé en parlat. qualsevol idioma que són racistes. Molt bé. El Francesc ens acaba de donar una lliçó El moral. El Xesco, francès. El Cisco. el Cisco, ha donat una bona lecció de vida. Sí, no, però és veritat. Però una cosa, perquè en català és com tot més És molt més solemne, tot. solemne. Però català pots parlar-ho normal o pots parlar-ho com a... Un peu fora. El català, realment, és un idioma molt solemne. Ben parlat. Home, català- És ben maco, eh? Català de TV3, xaval. Català TV3. Ves sí. tu per on, que estem ara mateix a un Goita. càmping molt a prop del Berguedà. De fet, estem al Berguedà, no? Perquè- Estem al Berguedà, Estem. estem al costat de Berga, a les faldes del Pedraforca, una I de les a nostres Berga ensenyes. s'escolta molt la frase com m'agrada la Berga. Com m'agrada la Berga. És l'eslògan del poble. Sí, sí, sí. Berga. Com m'agrada la verga. Aleix, I estudiant sempre... d'escac. sempre... Aleix. Però som una miqueta com a les faldes del Pedraforca, però per la part de darrere. O sigui, estem mirant com el cul del Ojo, Pedraforca. Jandro, eh? Jandro, eh? el Jandro. Quan El estava Jandro plovent, va dir heu el- escoltat, no?, el que deia la gent. Què deia la que gent? volien vergotes, deien. Han dit. Han dit. Soc a Berga, però jo el que vull és vergotes. Mira, hem de pensar una cosa, Hem Aquest de cap de pensar. setmana són com unes colònies. Sí, sí. A Berga. Llavors això, aquest programa seria Colònia Sí. de Berga. Colònia de Berga. Colònia de una Berga. cosa, una cosa. Colònia a la Sí, verga, sí. jo diria. Colònia a la verga. Si això fos una classe eh, de primària, Sí? quin animal o quin nom tindríem de classe? A la clase del Ah, Pedraforca. buah. Shout out a mi gente de cuarto de primaria, la clase del Pedraforca, un besazo para todos vosotros, Los buenos, los de la. Creo que iba la. Hem d'assajar de parlar en català? No, que va. No, els Això era, últims minuts. això era perquè... En quin col·legi vas estudiar? A la sínia. A la Clar, Sínia, clar, a la ja Sínia només català. es parlava castellà. Però, sí, és veritat. Però perquè ara no sóc el Pedro. Ara som En Pere. altres personatges. Pere tu ets Miquel. en Francesc, Clar. tu ets en... Jandro. En En Jandro. Jandro. Tu ets en... Joel. Joel. El Joel, que En no Joel. jueu, pel que sigui. Que podria ser-ho, i cap problema. Ui, Ets ui, el- ui, jueu, Ui. És el Joel Joan. Joel Joan i jo sóc en Pere Miquel. Pere Miquel. Per Miquel. Pere Miquel Martí Pol. Clar, clar. Pere Miquel No, Martí va, Pol. quin nom? Un nom de classe. Un nom de classe, els peixos. Els dofins. Els Jo dofins, crec que els dofins. M'agrada els dofins. És la més típica. Els dofins violen. Sí, és veritat, sí. Les Llavors jo crec que no és una millor sargantanes. opció. Hòstia, quina mala opció. Crec que no és la Les millor opció. sargantanes. Poden ser les sargantanes. Els les porquets. I si ens diem les Porquets sardanes... senglars. Les Perquè, sardanes. perquè no volem La que es classe dels perdi el senglars. català i aleshores ens diem les sardanes. No, Producte de la terra. Sí. algun animal que en català tingui un nom com que... Els senglars. Els senglars no es fan No, no, malament. mira, un nom. L'erissó. 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 Els erissons. Perquè a la vegada donem leccions. Lliçons. Perquè si ens toques, punxem, però són molt macos. Home, som mancos, som bufons. Bufons. I alhora som I bufons. hi ha xerits. Hi ha xerits. Heu vist el vídeo de la Rosalia explicant que es diu merci en català? Merxe. Merci. La merxa. Per dir gràcies. Que, Sí, que i, es diu diu, i, merci. I li diuen, això no ho diuen els francesos? Sí, dice, i diu... Però això en Amèrica. Nosaltres també es sembla una mica... I dice, no, i quan vols dir hola guapo, es diu hola maco. Ets molt eixerit. Goita. ¿Por qué tenim aquí? tu, Però si és un bailet ben goita eixerit. tu, goita. M'encanta, m'encanta la persona aquesta de TikTok que fa com doblatges al català, Ah, sí, està molt guai. el de l'Illo Juan. Ho doblega, Massi, ho doblega Massi. bé, eh? Com es diu? Doblar. Doblar. Actor de doblatge. Doblega, o sigui, ho doblega? Ho doble. ¿A què et dediques? Soc doblador. Doblega amb Clar, doblega però amb algo. en castellà és doblar, o sea, doblar, Doblar. I en castellà és doblegar. Doblegar. Sí, en o sea, castellano català sí que és com doblar, no? És doblar. Doblar. Tu el meu personatge té accent En Ah, castellano això està bé dobles. perquè, En castellano tú doblas. Pero Cuando hablas, en cuando català hablas doblegas. castellano, el acento se queda en el personaje.
Clar, o sigui... El pan mimo. Al pan mimo. Miquel Martí Pol, cuando habla castellano, le sale el... ¿Cómo es diu això? El acento. L'accent. El acento, ¿eh? El acento. Però A obert mí o me tancat. pasa esto un poco, también. Abierto. O- En castellano siempre abierto. O diacrític. Que odies els crítics. Odies el Ho diu altres persones, però no precisament els crítics. Como me Això gusta. també perquè ens Com hem me gusta portat cuando hacéis al ver que programa sabéis hablar en catalán. a l'única persona que parla català realment en el seu dia a dia, que és el Jandro. Y Jandro. tampoco, y, Jandro. y tampoco parla más, ¿eh? No, realment Que no el parlo massa, collons, el parlo a casa. No, Sí, Jo parlo català a casa. Però no pares massa per casa. Paro sovint, i paro sovint. El català és un bon idioma, eh? En cap, el que cap, en aquest cap. Al Pancho li deia al Pinxo que li posés un funxó. Busca I al Pinxo, Pancho li Funxó. deia al Pinxo que sí, però la Panxa no. Està... Clar. Us en recordeu dels punxons? Amb Home, amb la Oh, felpa. Això tant. estava guapíssim. Jo vaig matar una persona. I vas al Banús. Seria En el Banús de- seria en un el espanyol, Institut. probablement, no? Probablement. Un espanyol. Un nyordo. No, no. No anem Bueno, per aquí, no anem chicos. per aquí. No anem per no aquí. trepitgem aquest terreny. Jo, Enfanganat. Estem fent quota, eh? M'agrada Home, fer sí. quota. Home, jo crec que ja hem fet quota per tota la temporada. Sí, totalment. jo el seguiré defensant el català. S'ha S'ha de parlar més català, S'ha de és parlar veritat, més. és veritat. Sí, sí. Per a Miquel Martí Pol. És que m'agrada. Per cert, bueno, estem arribant a, Quina hora és, a prop de... ja? Sí, Portem estem arribant al com final. 55, 55. Vale. Estem... Vull dir, jo crec que el segon programa coincidirà amb la setmana de la Diada. Jo proposo que aquell programa sigui íntegrament en català. Vinga. Vale. Ens disfressem. Menys Sí. els moments. Menys els moments que Jo de pa amb funcionin a tomàquet. les xarxes que els farem en castellà perquè funcionen al TikTok. A la diada, tu de pan clar. tomàquet, tu de torre dreta, tu de torre esquerra i jo de... Jo em puc Torre anar dreta, esquerra. Jo prefereixo del Quim, del Quim Torra. El Quim Torra, eh? Ens disfressem. Vinga. Jo em Posem disfressaré... una boina. Jo em Vinga, ho cadascú, tanquem aquí. cadascú El programa de la Diada, disfressats. Vale. ens de hauríem coses de, catalanes. però ens hem de disfressar de personalitats catalanes. Jo em demano el millor president que hi ha hagut, que és Jordi Joan Pujol. Laporta. Jo crec que potser Eduard Ponset. Tu, Eduard Ponset. Joder, que buena. Jo crec que... Jo de... Pep Guardiola i Sala. No és, Vinga, no és de pas Pep dolent, Guardiola. eh? Jo Tu de Pep Guardiola. Vinga. I tu, Pere Miquel? Uf, no sé, tio. No ho sé, tio. Octavi Puigdemont. Comença a entrenar. Comença. comença. No, però Yolanda Ramos, tio. Yolanda Ramos, sí. Pues és... Passa que no tothom la vincula amb aquí. Catalunya. Ja, ja. No. Ha de ser una S'ha de personalitat vincular. catalana. Ha de ser un Sí, referent. personalitat. Un referent català. Referent català. Valtònic. No és català. És de Mallorca. Hòstia, és veritat. No cuenta. Sí, Claro que és no. un cap de És favo. de Sesilles, això és fals. És falso. Pablo Hasél, que és de Lleida. Ah, aquell... És que amb Prefereixo aquestes de coses, Gretel. jo sempre dic el mateix. Aquests raperos, jo crec que molt malament, lo de la presó, però com raperos, molt bé a la presó. Sí. Un shout-out, eh? El Baltonic va tocar al Dresden, eh? Ah, sí? Sí. Quan encara podia I des trepitjar-lo. d'aleshores... No, crec que va tornar per tocar Ah, i... hòstia. Sí. No sé a què em disfressaria. Puigdemont. És bona, eh? No és mala aquesta, eh? O de Però Puigdemont. llavors faig videollamada. Pots fer de Puigdemont, que és el Cecilio G fent de Puigdemont. Hòstia, i si vinc de Cecilio G? Que és català. Personalitat També, catalana. però sí, pots És un fer... Però no simple seria soci. parell de És que ha domòtica. de ser algú que només parli català. O sigui, que estigui 100%... A veure, només no, Eduard Ponset parlava castellà. No, ja, i però català. que sigui com una personalitat realment catalana. Pep Guardiola és el fill de puta més català que hi ha al món. Jo Eduard Ponset em sembla molt... Fes de Piqué. Ojo de Piqué, eh? Ojo de Piqué. De Piqué. De Piqué, sois todos unos títeres. Y unas marionetas. Sois unes Tu, titelles. Jordi Pujol. Jo, home, Jordi Pujol, el molt honorable. I tu, aleshores... Eduard Ponset? Pues aquí ho tenim. Crec que amb Piqué. això podem tancar el programa, perquè realment ja hauríem gravat abans d'esto, així que, bueno, jo vaig a pixar. Jo ara també pixaré, molt així bé, que... moltes gràcies per Mira, haver vingut aquí. aprofito per acomiadar el programa. Moltes gràcies per Ens hem seguir-nos. d'acomiadar amb els dos personatges. Vale, sí. Si Perquè primer ho fem... són alter egos. Clar. O sigui, Primer ho no faré en oblidem. català? Tanquem el podcast de propera parada Cerdanyola Catalana Edition Sí. i quan tanquem O sigui, això... això és... I ara cerramos pròxima parada. El que diu el nostre personatge en català no és la nostra personalitat real. Clar, clar. O sigui, el que diu La meva per ho a és. Miquel Martí Pol, si per a Miquel Martí Pol diu fills de puta espanyols, us matarem, Pedro Martín dice... Hijo de puta català, nos matamos. Dice, te reviento. Clar. O sigui, Si Joel diu un piquito... Pequito, ¿no? I què diu Joel? Joel Gracias. está en contra de todo esto, vale. porque es el alter ego este horrible y lo peor. Què diu el Cesc? El Cesc diu bona nit i puta Espanya
Y el Chesco dice, pues buenas noches y puta España. I al final el Jandro o Alejandro, com que sempre... O Alejandro, que jo parlo català i intento... Puta noche y buena España, ¿eh? Chesco dice, puta noche, buena España. Literal, Tengo un llavero que a lo mejor opina eso, pero es un llavero solo. Literal. Jo simplement vull dir i vull agrair a les nostres i als nostres oients i seguidors tot el recolzament que hem tingut durant la temporada passada, que va ser fantàstica, especialment amb la clausura del proper Parada Summerfest. Aquesta temporada es venen cosetes, no es venen, es vindran cosetes perquè es venen cosetes que se venden. I Jo no que me també, home, jo no me, bueno, S'estan venint cosetes. s'estan venint cosetes, estan passant cosetes. Estan passant S'estan esdeveniments. Per favor, hem de tancar el programa. Tanquem sí, el sí. programa. Sí. Gràcies i fins la propera. Per favor, no sisplau. Fins la propera.